Pues la verdad que me parece increíble tanto la reflexión como los comentarios que he escuchado del capítulo, como, madre mía, venimos en la misma sintonía hoy y no es una casualidad, desde luego. Espero que hoy podamos empezar esa temporada mañana, ese 1 de septiembre, entendiendo un poco lo que quiero exponeros hoy. Y básicamente quiero exponeros una lección que he aprendido recientemente, durante todo el año más o menos. Empezamos el año un poco en casa aprendiendo que podemos planear lo que queramos, podemos tener muchos objetivos, podemos tener muchas cosas entre manos y a la vez darnos cuenta de que realmente estamos en control de muy poca cosa, realmente. Hay 3 cosas que quería explicaros de este año. Los que estáis en Irlanda, pues un poco os sonará, porque lo expliqué allí, pero bueno, me gustaría contároslo a todos vosotros. Y es que en febrero, pues un viernes, bueno, ya empezó un jueves, que me empecé a sentir un poco regular, y teníamos viernes fútbol aquí, y yo quería ir al fútbol, aunque estaba un poco regular, pero yo quería ir a jugar a fútbol. Y me decía, Emma, ves al hospital. Digo, va, voy al Taulí, que como está cerca del partido, sí, si me dicen que estoy bien, pues me voy a jugar a fútbol. Bueno, total, acabé 5 días en el hospital porque tenía apendicitis. Así que ese fin de semana teníamos unos planes, un chico se iba a quedar en casa nuestra. Teníamos montado ya un par de cosas aquí el fin de semana, y a la semana siguiente teníamos ya cosas en mente que obviamente tuvieron que dar un giro completo, porque no teníamos en mente, no teníamos en nuestras manos lo que sucedió. Más adelante, más recientemente, un poco 2 o 3 días después del cumpleaños de Emma, pues, como muchos sabéis, empecé a hacer la cocina de casa. La tiramos abajo de cero, tirarla abajo y empezar de nuevo a montarla. Era muy vieja, no tenía siquiera armarios, era todo ladrillo y alicatado, o sea, no eran ni muebles. Entonces la tiramos abajo y empezamos. La teníamos vacía la cocina y volviendo del trabajo a casa, pues tuve un accidente de moto, con lo que al día siguiente venía su hermana, con lo que no pudiera buscarla, lo que eran 2 o 3 semanas para hacer la cocina acabó siendo básicamente todo el verano. De nuevo, nosotros pensábamos, pues queremos hacer esto, aquello, lo otro, pero las cosas cambiaron de un instante para otro. Y más recientemente, pues nos hemos ido a Irlanda. Pero, 2 días antes de coger el vuelo, uno de los chicos pasa una noticia por el grupo de WhatsApp que tenemos. Ryanair planea huelgas justo el día que teníamos que salir. Justo ese día, el 15 de agosto, empezaban las huelgas y efectivamente nosotros teníamos un vuelo Ryanair y este viaje es algo que íbamos preparando desde principio de año. Y de repente dices, ostras, a ver si es que no vamos a poder ni ir, tan siquiera. Teníamos un planning, teníamos todos los vuelos, nos estaban esperando allí. Gracias a Dios no sucedió nada, menos mal, por la providencia de Dios, que no salimos desde Barcelona, sino que salimos desde Gerona, porque en Barcelona sí que hubo un caos total, pero no pasó nada. De nuevo, teníamos muchas cosas en mente y de repente te das cuenta. Lo tenemos todo bajo control realmente. Y intenté buscar una solución, ¿no? Porque yo, si os fijáis, soy alguien muy cuadrado en ese sentido. Me gusta improvisar un poquito, pero necesito tenerlo todo este día tal. Tenemos un calendario donde podemos saber que este sábado, este domingo, todo muy cuadriculado. No sé si os pasa que sois como yo en ese sentido. Y cuando algo se sale un poco de los rieles, a ver cómo lo reconducimos y vale, pues movemos esto. Y realmente he aprendido de que no lo tengo todo bajo control. Así que me gustaría exponeros un poco cómo he llegado a esa conclusión. Y si os sentís a veces como una pastilla de jabón en las manos de Dios, que dices, ostras, es que mi vida parece que se escapa del control de Dios. Yo planeo una cosa y de repente, pero Señor, ¿no miras lo que está pasando? Padre,
¿por qué si mi salud estaba bien? ¿O por qué ahora me he quedado sin trabajo? ¿Por qué mis finanzas ya no son lo que eran? Parece que, nuestra vida se escapa un poco de lo que tiene Dios, no a esas bendiciones, esas promesas que leemos. ¿Y dónde están esas promesas? ¿Dónde están todas esas cosas que Dios me brinda? Y podemos entrar en unos pensamientos que más que acercarnos a Dios, lo que van a hacer son separarnos completamente. Así que, sin más dilación, voy a hacer una oración y nos metemos de lleno. Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos, o en mi caso, vuelvo aquí al local de la iglesia, Señor, a reunirme con mis hermanos y hermanas y es una maravilla, Padre. Es una sensación que hasta que no la echas en falta no sabes lo que tienes. Cuídanos a cada uno de nosotros de volver a casa y sobre todo empezar este curso de nuevo con una vida dedicada al completo a ti, con una vida como olor fragante, Señor, de que tú nos observes y, puedas, en cierta manera, decir, este es hijo mío. Gracias, Padre, porque nos has traído a todos aquí hoy y estoy seguro de que tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Cuida mucho a los niños en la escuela dominical y que podamos abrir tu palabra, Padre, y entender qué quieres decirnos hoy, Señor. En tu nombre dejo todas las cosas y gracias una vez más por poder estar aquí todos juntos, Padre. Amén. Pues realmente es así, realmente está todo a la merced del azar. Todo está a la merced de, lo que nos sucede son cosas que nos suceden de una manera muy estoica, porque el destino, el universo, incluso podemos decir, quiere que estemos aquí, porque los astros nos predeterminan. ¿Es realmente así? Bueno, ya os vaticino de que no. Y hemos leído, antes de empezar a ver realmente lo que yo tengo en control, lo que yo puedo hacer, lo que yo, me gustaría mostraros exactamente cómo Dios trabaja y cómo Dios ve las cosas de una manera en la que nosotros tan siquiera podríamos llegar ni a imaginar. Así que si me acompañáis por favor a Job 39, del 1 al 4, y si alguien puede leerlo en voz alta, por favor, Job 39, del 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de tu preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Gracias, Eze. Fijaos lo que nos está diciendo este versículo. Creo que ya Justin lo comentaba incluso a más envergadura. Dios tiene el control, Dios sabe exactamente los meses de preñez que tienen las cabras montesas. ¿Cuántas cabras montesas hay? Bueno, hemos estado en Irlanda y ahí hay un montón. Aquí quizá no hay tanto, aquí hay más cerdos. Pero ¿os fijáis el detalle tan precioso de que Dios está en control de eso? De que Dios tiene el control de cada criatura que hay en esta tierra, desde la más pequeñita, desde un insecto hasta una cabra. Dios tiene exactamente los tiempos de su preñez en la mano. Y dice, pues ahora, da salud. Creo que me parece que aún no se sabe exactamente a ciencia cierta por qué una mujer decide de repente ponerse a dar a luz. Me parece que aún no se sabe. Ojalá. Por la cuenta que nos trae, ojalá. Pero no es así. Y se nos está diciendo aquí que Dios tiene en control de eso. Hemos leído en el Salmo 147, ahí ha habido un compendio de... es increíble lo que hemos leído allí, de cómo Dios tiene el supremo control de cada uno de los acontecimientos, de cada uno de los astros, que les llama por su nombre. Les llama por su nombre. Dice en concreto el versículo 8, Él es quien cubre de nubes los cielos
el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Quería empezar por aquí, dándonos a ver exactamente, ¿somos conscientes de que no hay nada que se le escape a Dios? ¿Tan siquiera una cabra montesa que está preñada? ¿Tan siquiera la hierba que crece en el campo? ¿Tan siquiera tú y yo? No hay absolutamente ni un detalle de que nuestro Creador sigue pendiente de nosotros a diario, a diario. No solamente cuando estamos cerca de Él, cuando, wow, estamos en una nube, de que espiritualmente estoy leyendo cada día, estoy obrando, estoy ayudando a mis hermanos, estoy yendo a la iglesia cada domingo, estoy apuntado en el seminario bíblico del Alfredo. No es solamente ahí, sino que incluso en nuestras horas más bajas, en los momentos en los que, wow, Señor, no me mires ahora exactamente. Incluso ahí, Dios está teniendo control de lo que está pasando en tu vida. Si lo hace con una cabra, nos dice en Mateo, el mismo Jesús nos dijo, si Dios cuida de los pajarillos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Que somos mucho más importantes para Él. ¿No sucede a veces que cuando nos ocurren ciertas cosas que se nos escapan de los planes, yo soy el primero que hace esa oración de, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Con quién debo salir? ¿Con quién debo casarme? ¿Con qué trabajo me debo quedar? ¿A qué iglesia debo asistir? Pon ahí lo que quieras. Es como que de repente le estamos entregando, ¿no?, el timón. Dices, Señor, aquí está el timón de mi vida. Por favor, cógelo y llévame al puerto que tú desees. Y yo realmente este año he aprendido de que ¿cómo es posible que piense que yo tengo control siquiera del timón? ¿Acaso soy yo el propietario del barco de mi vida? ¿Acaso sabemos todos que Dios hizo callar a las olas del mar? Que de una tormenta enorme las hizo apaciguar. Hemos leído que Él tiene el control total de la naturaleza, desde una cabra hasta la hierba. Ese barco está hecho de madera, que ni yo he hecho crecer, ni yo he hecho cortar, ni yo he hecho resistir al agua, y de repente estoy aquí pretendiendo decir a Dios, venga, coge el timón de mi vida, cuando se supone que ya no me pertenece siquiera. De que tengamos eso en cuenta, de que ya no estamos cediendo el timón, a veces sí, y ahora sí que lo cojo yo un ratito, y cuando se ponen las olas del mar un poquito ya así un poco flamencas, vale, ahí sí, Señor, por favor, ayúdame, coge el timón. Cuando no hay una entrega diaria de, Padre, como ha dicho, me parece que ha sido Joaquín, cada día, despertarnos y decir, Señor, a donde me quieras llevar hoy, yo soy un pasajero, yo he entregado mi vida a ti, hace tiempo, ayer, hace 30 años, no lo sé, pero Padre, tuyo soy, y yo no me pertenezco tan siquiera a mí mismo. No somos dueños del barco. Si podemos ir, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y, por favor, una vez más, el que llegue primero, si lo puede leer bien fuerte. 1 de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un versículo muy cortito, pero muy difícil de llevar a la práctica. Porque como decíamos, vale, cuando estamos en tempestad, te suceden situaciones que no esperas, tu salud se ve afectada, tu cuenta bancaria comienza a menguar, tienes algún problema con alguien. Y, como dice, incluso tenemos ese versículo allí puesto. Estamos trabajados y cargados. Y tenemos todo eso encima. Y nos dice este versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y muchas veces lo que hacemos es, efectivamente, vamos a Dios, le mostramos todas nuestras angustias, le mostramos todas nuestras cargas. Realmente, vamos a Él.
y se lo dejamos todo a sus pies. Nos rendimos en oración muchas veces, pero acabamos, volvemos a coger nuestras cargas y nos las seguimos llevando con nosotros, ¿verdad? No sé si os sucede a vosotros, pero a mí me pasa. Por la noche me entrego en oración, Padre, mañana en el trabajo, y ya vas conduciendo y ya vas preocupado. A ver si digo esto, tal, si planeo de aquella manera. Si por un momento realmente echáramos nuestras cargas y se quedaran al pie de la cruz y dijéramos, Señor, si es que tú eres el dueño del timón, si es que realmente yo no puedo hacer nada, si es que estoy fuera de lo que... Yo no puedo controlar lo que hace aquel, yo no puedo controlar lo que sucede ahí fuera. Casi que ni yo mismo me puedo controlar. Yo te lo dejo a tus pies, Padre, y tú sabrás lo que hacer. Suena muy fácil, pero creo que todos aquí somos conscientes de que es muy difícil llevarlo a la práctica. Lo que quiero decir con todo esto es que tanto los acontecimientos que nos suceden a favor, no todo tiene que ser negativo, no todo tiene que ser pésimo. Hay circunstancias, hay vientos que de repente impulsan el barco y, wow, parece que no hay quien nos pare. Tanto esos acontecimientos como los otros que quizá no son tan positivos para nosotros. Para esos acontecimientos que quizá hacen que empecemos a zozobrar un poquito. Son una oportunidad única para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es esta la raíz en la cual yo quiero dejaros acerca de planear y de tener las cosas en control. Una oportunidad única para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Antes de desvelar lo que yo creo que es el propósito, cuando estuvimos en Irlanda, fuimos a un mirador precioso donde se ve toda la costa de Belfast y habían erguido este monumento, que fue en conmemoración a las personas o los soldados que cayeron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y como no llevo gafas, ¿alguien podría leer el texto que pone debajo? Por favor, Dani, Dani, por favor. Para la gloria de Dios y el orgulloso y afectuoso recuerdo de los hombres del condado de Antrim, que cayeron en la Gran Guerra. Este monumento es erguido por su agradecimiento condado. ¿No sorprende esa primera frase? O sea, están erguiendo un monumento para las víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y empieza para la gloria de Dios. Como nos explicaba antes el Dani, allí tienen un contexto y un trasfondo mucho más eclesial, ¿no? Mucho más, la Biblia está mucho más presente en los colegios. Pero a mí eso me chocó muchísimo. El leer, primera frase, para la gloria de Dios. Y ese yo creo que es el propósito por el cual debemos canalizar todos los acontecimientos que nos pasan en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En Isaías 43:7, si queréis venir conmigo también. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y por último en Efesios, capítulo 1, versículo 12. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay un objetivo claro para el cristiano y no es tener el control de nuestras vidas, no es el obrar, no es el poner todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos en cumplir, repartir folletos, en hacer aquello, visitar. Eso es un añadido, pero hay un propósito mayor. Y no quiero decirlo incorrectamente. He apuntado esta definición que leí en un libro acerca de la oración. Así definía
¿Qué es dar gloria a Dios? Y lo definía así: reconocer, proclamar y reflejar la grandeza, santidad y majestad de Dios en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. En ningún momento el objetivo de un cristiano es tomar el control de su vida, sino ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo para glorificar a Dios y su obra. ¿Veis cómo ahora todos esos acontecimientos que nos suceden, que quizá nos hacen tambalear un poquito, los pones a través de, como si fuera un prisma, un cristal, los canalizas a través de este pensamiento de, vale, yo con esto, con esta frase que me ha soltado este compañero de trabajo, con esto que me ha dicho el conductor que está al lado, que se me está pegando detrás, ¿cómo le doy la gloria a Dios yo con esto? Con estos recursos que me han llegado de repente, ¿cómo consigo yo darle la gloria a Dios y a su obra con esto? ¿Cómo consigo reconocerlo? ¿Cómo consigo que en mis pensamientos esté esto para su gloria y honra? Creo que ese es el objetivo. ¿Puedes planear? Adelante, sí, no. Yo soy el primero que planea sin control. Es bueno planear, es bueno tener un poco de previsión, pero es malo cuando estamos dependiendo nosotros mismos de esos planes que nosotros estamos haciendo. Es un poco un pez que se muerde la cola, porque como estamos viendo, aunque el motivo sea bueno, podemos estar planeando de manera incorrecta. ¿Nos va a ayudar Dios entonces en esta misión de llevarle la gloria? ¿Somos lo suficientemente valiosos para que piense en nosotros? ¿Somos lo suficientemente... Quizá te sientes pequeño, ¿no? Cuando piensas en según qué otras personas. O quizás simplemente ni conoces a Dios. Quizás simplemente no sabes quién es Cristo. Quizás simplemente estás en tu vida en un punto donde te está yendo de un lado a otro y tan siquiera conoces al dueño del timón. Y dices, ¿quién soy yo? ¿No? Pues yo no soy ningún misionero en el África. Yo no soy ningún pastor. Yo simplemente soy un chico de Barberá del Vallés que, mira, por la gracia de Dios fui salvo y ¿cómo va a pensar Dios en mí diariamente? A mí me ha sucedido, de sentirme pequeño y decir, no, hombre, pero no le voy a pedir esto a Dios porque está por encima de mis posibilidades, ¿no? O está por encima quizá de lo que, no sé, vamos a ir pasito a pasito, vamos a pensar pequeño, ¿no? Porque, bueno, tampoco soy tan gran cristiano. Déjame leerte como Primera de Pedro, o como Pedro nos pone en nuestro sitio cuando tenemos estos pensamientos. Dice así Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Bueno, permitidme empezar desde el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestra vida, nada más y nada menos que es el precio de su Hijo mismo. Nosotros estábamos alejados completamente de Dios. Había un abismo imposible de recuperar. Incluso con 1000 vidas no hubiéramos podido pagar el precio de nuestra manera de vivir en contra de Dios, cada día, diariamente. Y Él es el que pone el plan perfecto realmente para recuperar ese abismo, que fue su Hijo, que murió por ti y murió por mí. ¿Realmente creemos que somos tan insignificantes, recordando el precio por el cual el Padre nos ha comprado? ¿Somos conscientes de que cuando nos mira y nos ve conducir al trabajo, cuando nos mira y nos ve en casa con nuestros hijos, cuando nos mira con nuestros padres, cuando estamos, no lo sé, cada uno sabe su día a día, nos está viendo y está diciendo, yo
entregué a mi hijo por este chico, por esta chica, por este hombre, por esta mujer, por este niño, por esta niña. ¿Creéis que nos va a dejar así a nuestro albedrío? ¿Creéis que después de ese inmenso precio, esa inmensa acción, no tiene control y que, como una pastilla de jabón, ¿no? Se ha olvidado de mí 10 minutos. Yo creo que no. Yo creo que en ningún momento Dios está dejando al azar lo que nos sucede, porque tuvimos un gran precio. Me gustaría casi ya finalizar con Jacob. Y la verdad que me ha sorprendido mucho pensar en todo esto y llegar a Jacob. En concreto, en el capítulo 32 del Génesis, donde Moisés nos escribió este acontecimiento que le sucede a Jacob, que es un misterio increíble, pero creo que tiene mucho a ver con lo que estamos tratando. En Génesis 32, Jacob llega a este punto, que no se me olvide. Para quien no tenga muy fresco quién es Jacob, es un engañador nato, realmente. Se ha disputado con su hermano, le ha robado la bendición de su padre, ha ido creciendo un poco con esa picaresca casi española pues si me dices esto, yo te haré aquello y saldré ganando. Una persona astuta como nadie. No podemos entrar mucho en detalle, pero tenemos la historia con Labán, su suegro, y cómo gestiona lo de las ovejas. Y una persona que ha ido creciendo un poco viviendo en base a sus fuerzas y a sus planes, y ahora yo hago estas cosas de esta manera porque así después podré. Y yo me siento muy identificado con Jacob, la verdad, porque para bien o para mal, en muchas cosas puedo entenderlo, ciertamente, ¿no? De cómo intenta manipular las situaciones para un fin, que en ningún momento se nos dice que sea malo, pero es su fin. El fin de Jacob, mi fin, quizá vuestro fin. Y en ese momento se va a encontrar con su hermano de vuelta, después de muchísimos años, después de haberle robado una barbaridad. Dice que se fue con un cayado, se fue con un palo de pastor y ahora está volviendo con, inmensidad de ovejas, familia, está volviendo casi como un rey, uno de los más grandes de esa zona. Y tiene miedo porque obviamente se va a enfrentar a las consecuencias de lo que hizo en el pasado. ¿Y qué hace? Pues Jacob, como haría yo, dice, como a mi hermano le dé la vena, como a mi hermano se ponga a pensar lo que le hice, me va a arrasar, porque tampoco era pequeño su hermano, ya había conseguido una buena familia, ya tenía un buen ejército, dice que unos 400 hombres iban con él. Lo que hace Jacob es dividir. Pues voy a dividir mis ovejas, voy a dividir mis ganados, voy a dividir mi familia, por si pilla una, que el resto pueda huir, ¿no? Y empieza a enviar como fascículos de lo que él tiene a su hermano. Envía uno, cruza el río Jaboc, envía otro así, hasta que se nos dice que llega un punto en el que se queda solo. Y este es el capítulo 32. Un capítulo súper interesante, no tan misterioso como quizá puede parecer a simple vista, pero se nos relata cómo Dios lucha con él, literalmente, lucha con él. ¿Por qué un luchador? Si os ponéis a pensar, Dios se ha mostrado a multitud de personas durante todo el relato bíblico de mil maneras diferentes. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué Dios no se presenta siempre igual? ¿Por qué no siempre es una zarza? ¿Por qué no siempre es una nube del cielo?
sino que parece ser que a cada persona se le presenta de una manera. A Abraham, el nómada de nómadas, se le presenta como un viajero que va camino a Sodoma. A Moisés, ese pastor que estaba en el desierto, que podía haber sido un grande en Egipto, se le presenta como una zarza, pero que no se consume nunca. Y ahora a Jacob se le presenta como un luchador. ¿Es casualidad esto? ¿O quizá realmente Dios estaba presentándose a él mismo de una manera en concreto para que entendiera algo? Pensarlo de esta manera. Dios te va a transmitir el mensaje a ti de una manera que tú exclusivamente lo vas a conocer. Dios está interesado en la relación que tú vayas a tener con Él. Dios está interesado en cómo este mensaje te va a alcanzar a ti. Será diferente a José María, será diferente a Josep, será diferente a Óscar, a Ece, pero Dios está interesado en ese mensaje. Aquí a Jacob se le presenta como un luchador, porque así era la manera en que Jacob iba a entenderlo. Llevaba toda su vida peleando con todo Quisqui, peleando con quien se le cruzara para conseguir su voluntad. Y se va a enfrentar contra uno de los últimos jefes. Seguro, los que tenéis hijos, seguro que lo habéis hecho, pero con Carlos muchas veces pues jugamos a peleas, ¿no? Y vamos a nuestra cama y estamos ahí intentando, no sé, bueno, poco, de momento es pequeño, pero es grande, tiene fuerza. Y la Rosa creo que más, tiene fuerte también. Ninguno de nosotros, cuando está jugando con nuestro hijo, nuestra intención es masacrarlo. ¿Verdad que no? ¿Qué estamos intentando? Pues pasar un rato con él, ¿no? Estamos intentando, pues, jugar con él, pasar un buen tiempo, disfrutar un poco, ¿no? Cansarlos también a veces, a ver si se van a dormir así un poquito mejor hoy. No está nuestra intención pelear de verdad. Está nuestra intención, pues, poder estar con ellos un rato, poder tener esa comunión íntima con ellos. Pues yo esto lo quiero comparar con lo que está pasando aquí con Jacob. Dios está interesado no en destruirlo, porque llega un momento en el que dice que casi le está venciendo. No vamos a coger a nuestro hijo y cogerlo así. Podríamos, perfectamente. Tenemos todo el control de la situación para hacerlo. Pero no es eso por lo que estamos ahí con nuestro hijo. No es eso por lo que está ahí Dios luchando con Jacob, sino porque quiere transmitirle algo. Porque con un roce lo deja cojo. Solo con un toque. Dios es así. Por muy interesante que parezca. Y dices, ¿y esto cómo aplica a todo lo que estamos viendo? Cuando Dios toca a Jacob, se da cuenta de que ya no puede luchar. Ya no puede hacer estratagemas. Ya no puede negociar siquiera. ¿Alguien se acuerda de lo que pasa cuando Dios toca a Jacob? Dice que lo agarra. Que agarra a ese hombre y le dice, de aquí no me voy hasta que tú me bendigas. Llegó a un punto donde se dio cuenta de que la bendición de Dios no se puede negociar. No se puede robar siquiera. Recordar lo que pasó con su hermano. Ya había intentado eso. No se puede acceder a ella a través de sus planes, sino que solo se recibe. Y solo se recibe cuando uno se rinde. Y solo se recibe cuando uno está cojo. Cuando Dios nos ha tocado aquello que nos sostiene. Los que habéis hecho artes marciales, ¿alguien aquí ha hecho artes marciales? ¿De dónde viene? Es que mi padre me lo explicó una vez. ¿De dónde viene la fuerza cuando estás peleando y tal? ¿De dónde viene? Del tronco inferior, de la cadera. Y es ahí, ¡pum!, donde Dios toca a Jacob. Todas esas fuerzas, todas esas huidas, de repente se ven tocadas. Ya no tiene otra cosa más que hacer que rendirse ante Dios. Y es ahí cuando se da cuenta. Una vez cojo, Señor, por favor,
te necesito. Bendíceme porque no voy a continuar más. Y ahí es donde su vida hace un giro, su nombre es cambiado, ya no es más el engañador. Ha habido un cambio completo, ahora será Israel. Se va a presentar ante su hermano como cojeando, como una persona nueva completamente. A ver si es que el objetivo de Dios a veces es tocar aquello de donde vienen nuestras fuerzas. A ver si es que a lo mejor Dios quiere dejarnos cojos, realmente. Quizá en nuestro trabajo, quizá en nuestra salud, quizá de repente te ves... Yo me vi de repente horizontal mucho tiempo y era algo que no me esperaba para nada. Y lo hace y tú piensas, ¿por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no simplemente me enseña la lección de otra manera? Y es que a lo mejor Dios está tocando aquello en lo que sabe que vamos a postrarnos y nos vamos a rendir ante Él. No lo contrario, no enemistarnos con Él, que esa sería la peor opción, sino de confesar y decir, Señor, me agarro a ti, porque ya no puedo hacer otra cosa, porque me has tocado lo que más me duele. Ayúdame. Y os animo a que, como decíamos e insistíamos, cada mañana nos levantemos rendidos. Y entendedme lo que quiero decir con esto. No hablo de una actitud negativa, pesimista, de no soy nada, no puedo hacer nada por mis fuerzas, soy completamente dependiente, que es así, sino levantarnos rendidos a Él, sabiendo de que por Él tenemos todo lo que tenemos, que por Él tenemos la familia que tenemos, que por Él tenemos la salud, el dinero, las amistades, pon ahí lo que quieras, pero que es por Él, y que como leemos con Job, Él es el que está en control de todo eso, y que en cualquier momento lo puede tocar, y que cuando lo toque estemos preparados, no para enfrentarnos a Él, porque ya hemos visto que eso no sale bien, sino para agarrarnos aún más a Él, y acercarnos y suplicar su bendición. Hablando de planes, y con esto quería finalizar. Hace años, antes de casarme con Emma, no sabía qué hacer con mi vida. Así es. Me iba a casar con ella y no sabíamos ni dónde íbamos a vivir. Si en España, en Irlanda, en Costa de Marfil, en Francia. Teníamos un abanico enorme abierto. No sabíamos ni si yo tenía que dejar mi trabajo, si ella tenía que dejar su trabajo. Multitud de incógnitas. Y eso realmente a mí me hizo sufrir. Y además hay que añadir a la ecuación que quizá hace poco, pero a lo mejor nos hemos olvidado, pero hubo una pandemia importante durante esa época. Entonces, planear... Me río de lo que era planear a un mes de distancia, porque todo fluctuaba de un día para otro prácticamente. Pues en esas yo tuve que tomar esas decisiones. Y creo que fue el último viaje que hice antes de que explotara todo, fuimos a un sitio donde fueron ellos también, la semana pasada, que es la Calzada de los Gigantes, que es como un lugar que geográficamente... por cómo son las piedras, cómo se formaron, pues es muy bonito. Y allí, sobre todo, yo guiaba ese viaje a qué iglesia iremos, dónde viviremos. Pues allí fuimos a tomar un café a una cafetería que parecía, vamos, un cuento de hadas. En medio de la nada, era un día de cada día, o sea que no había absolutamente ningún turista, era invierno además, hacía un viento ahí que estábamos empapados. Y dijimos, vamos a ir allí porque estamos helados. Y había una cafetería así en medio de la nada, y entramos, había un fueguecito, 4 o 5 mesas, un sitio precioso.
Y estábamos nosotros solos y un grupito en otra mesa. Y estamos allí sentados y de repente empiezo a escucharles hablar catalán. O sea, no solo castellano, sino catalán. Y dije, anda, estamos aquí en la otra punta del mundo casi, y de repente escucho a alguien en catalán. Y me acerqué, les hablé un poquito, tal, y bueno, cada uno se fue por su lado. Era un grupo del Inserso. Eran 5 o 6 parejas que pues van viajando, y justo pues tocó Irlanda del Norte esos días. Cuando me volví a casa ese día, cogí el avión y justo estaban las escaleras para entrar al avión y una de las parejas estaba allí también. Y dio la casualidad de que se sentaron al lado mío. Y a que no adivináis dónde vivían esa pareja. Eran de Castellar del Vallès. Y no solo eso, porque obviamente ya pues con 2 horas y media de por medio tuvimos la oportunidad de hablar ancho y plano, ¿no? No solo eso, sino que me ofrecían un piso para vivir, que ahí pues me faltó fe y me faltó dinero también, porque aquí Castellar, pues... Para mí ese momento fue precioso porque gracias a ello estoy aquí hoy, porque no sabía ni dónde íbamos a ir, y de repente se nos mostró esa oportunidad y Dios realmente cambió mis planes por completo con esa cosa tan pequeña, algo que no esperaba, algo que yo pensaba, pues vamos a ir mirando, no sé, vamos a ir hablando con aquel, con el otro, a ver si vemos... Y de repente, así obra Dios. Mis planes, dije, ya está, pero si es que no puedo hacer lo contrario. Me sentía un poco como Jonás, casi. Si es que, ¿cómo no voy a escuchar a esto? ¿Todo bajo control? Pues yo creo que no. Yo creo que no tenemos absolutamente nada bajo control. Y si creemos que tenemos algo bajo control, solo tenemos que esperar un tiempo a ver cómo se nos derrumba ese castillo de naipes y ver cómo, con circunstancias que no podemos llegar ni a explicar, de repente se desvanece. Yo estoy aquí hoy porque Dios así lo quiso. Y lo que quiero exhortaros, o lo que quiero deciros es eso. No consideréis vuestros caminos y pensáis, estos son rectos. No consideremos, sí, mañana haremos esto, como se nos dice, iremos y negociaremos y haremos gran tesoro. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Demos la gloria a Dios cada día. Demos la gloria absoluta y total con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, con nuestras palabras, nuestra vida en completo, no solamente los domingos, sino absoluta y totalmente. Doy gracias a diario, realmente, de que por su gracia, porque no es por otra cosa, sino por su gracia, de que yo no tengo el control de mi vida. Y creedme que desde que lo he entendido, hay un alivio ahí que no tiene desperdicio. Realmente doy gracias a Dios de que no soy yo quien tiene el control de mi vida. Porque yo puedo planear, yo puedo decir aquí y allá, y puede salir mal. Doy gracias a Dios que es Él el único que dirige mi barco. Y los que estamos aquí siendo padres, siendo líderes en lo que sea, en vuestros trabajos, gracias a Dios de que somos simplemente un mero pasajero más de lo que Dios quiere liderarnos. Y que sea así toda mi vida y todas nuestras vidas. Muchas gracias.